y no podía ser de otra manera en esta ley, y hemos escuchado un sinnúmero de opiniones a esta altura de los distintos actores, muchos con intereses creados legítimos, porque los intereses son legítimos, intereses de una visión de una perspectiva empresarial, intereses de una visión de una perspectiva política diferente, y muchos con una visión en el entendido de lo que es, desde su perspectiva, el cuidado de determinadas visiones o principios que creen que deben regir este camino. En ese debate, para nosotros, lo dijimos desde el comienzo y lo anunciamos, sabíamos que íbamos a desatar una pasión importante, porque este tema no está solo discutiéndose aquí, se ha discutido también en otros países de América Latina. Seguramente el relator especial para la libertad de expresión de Naciones Unidas podrá informarnos mejor y todos conocemos esos debates, pero aún en ese punto nosotros entendíamos que debíamos dar un paso de una ley que era sumamente importante en Uruguay, que estamos convencidos que es sumamente importante en Uruguay, una ley que debe tener como rasgos principales una ley democrática, transparente y garantista, y así lo pusimos a consideración del Parlamento Nacional. En ese debate nosotros entendíamos que se ha dado un punto de discusión con el tema de libertad de expresión, hemos dado nuestras opiniones, pero no debe haber opinión más autorizada que, por lo menos a nivel internacional, que quien está sentado a mi derecha en estos momentos, Fran de la Rúa, relator especial para Naciones Unidas para la libertad de expresión. Y nosotros queríamos entender que no solo con él, con otros actores que luego de su intervención podremos relatar, estábamos dispuestos a tener el escrutinio y las recomendaciones de todos los quienes están en este sistema internacional vinculados a lo que es este tipo de normativas de los medios de comunicación o de servicios de comunicación audiovisual, como es en Uruguay, porque no regulamos los medios en esta ley de comunicación escrita. Por lo tanto, era sumamente importante su presencia, escucharlo, ver las recomendaciones que tiene y evaluar luego la bancada con el gobierno a estas recomendaciones como otras que se han recibido, porque lo que quiero dejar claro antes de escuchar a Frank, que seguramente quien todos queremos escuchar, es que desde el comienzo hemos transmitido la voluntad de escuchar e de intentar mejorar lo que sea, en lo que no sea claro o en lo que estemos convencidos que haya que mejorar del proyecto de ley, sin que, desde el punto de vista del gobierno, modifiquemos lo que son los principios esenciales de esta ley, que dar un marco de garantías como hasta ahora no ha habido en el país, y creo que es el cambio más importante del mismo. Por lo tanto, señor de la Rúa, muchas gracias por su presencia en Uruguay, estamos todos para escucharlo. Muchísimas gracias. Y quisiera agradecer al gobierno de Uruguay esta invitación para dirigirme al pueblo de Uruguay y al Parlamento de Uruguay en estos momentos cruciales de discusión de la ley que se ha presentado. Debo decir varias cosas anteriores. Primero, he estado en Uruguay muchas veces por diferentes razones. Una de ellas especialmente fue el seguimiento del Plan Ceibal, que no tiene que ver en este caso con esta visita, pero lo hago siempre que puedo reiterar. Yo hice un informe sobre acceso al Internet y he felicitado a Uruguay de tener uno de los mejores sistemas de acceso al Internet y a la escritura y alfabetización electrónica de la niñez, de niñas y de niños, a través del Plan Ceibal, que es de lo mejor que yo he visto en el mundo. En esta ocasión no es esta la razón de mi visita, pero efectivamente estoy haciendo siempre un seguimiento en mi informe sobre mecanismos de acceso y por supuesto Uruguay va a fijar una pauta para esa investigación. En segundo lugar, estas visitas anteriores, por diferentes razones, me permitió simultáneamente ver este proceso de consulta de los principios que se llevó a cabo para redactar esta ley. Yo debo decir, me he recorrido el mundo entero viendo las leyes de servicios audiovisuales y no he visto un proceso tan consultado como el de acá, por lo menos 2 años de discusión con todos los sectores. En la última visita que tuve, hace unos meses, tuve la oportunidad incluso de reunirme con todos los sectores de sociedad civil como organizaciones de la niñez, organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión, directores de periódicos escritos y periodistas, directores de medios con Andebu, con la Asociación de Broadcasters, con una serie de sectores todos vinculados con el tema de comunicación, uno escrito, otro audiovisual, pero que me permitió dar una visión completa al espectro del debate mientras estaba redactando
este proyecto. ¿Y por qué lo digo? Porque yo soy guatemalteco, a pesar de un nombre tan raro, y vengo de un país de una intensa diversidad cultural. Yo creo que yo soy además abogado y periodista en mi propio país, y creo que en gran parte fui nombrado a la Relatoría de Libertad de Expresión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por ser latinoamericano, porque América Latina en este momento no entraba en la crisis mundial este-oeste, que se está definiendo en otros términos, en términos de fundamentalismos políticos y fundamentalismos religiosos. América Latina estaba al margen de eso y América Latina tenía mucho que contribuir en una perspectiva de diversidad cultural. Pero para mí desde un principio, y por eso fue muy importante empezar a aplicar los principios de diversidad y pluralismo. Yo vengo de un país donde la mayoría es población indígena de origen maya, 22 idiomas en un país más chico que Uruguay, un poco más pequeño, 108,000 kilómetros cuadrados. Y sin embargo, donde los medios de comunicación social y especialmente los grandes medios no reflejan esa diversidad y donde las comunidades locales no solo no tienen espacio, sino además son perseguidos penalmente cuando se atreven a sacar su antena y empezar a difundir radialmente. Hice visitas en México, 2 visitas oficiales, a mí me toca ver el mundo entero, he tratado de reducir al mínimo mis visitas oficiales en América Latina, he hecho visitas a México y visitas en Honduras y en ambos lugares detecté la importancia de la protección de periodistas por un lado, que era el tema principal, pero además la necesidad de garantizar el acceso a comunicación comunitaria de pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes como en el norte de Honduras o grupos étnicos específicos o minorías específicas a nivel de comunidad. Esto para mí es uno de los temas centrales cuando uno piensa en la legislación y en los modelos legales. ¿Cuál es el sentimiento que yo tengo viendo el mundo? Por ejemplo, si uno ve en Europa las telecomunicaciones europeas, ahí proliferó la comunicación pública. La BBC de Londres es precisamente una experiencia histórica de excelente periodismo en medios públicos, con presupuesto del Estado, pero absolutamente independiente y autónomo. La Radio Netherlands era otra experiencia importante, y así uno podría ver eso. En Asia, en Nepal, donde hay 400 idiomas, me fui a encontrar una serie de radios comunitarias, de diversidad, expresión comunitaria, precisamente reflejando esa diversidad étnico-cultural de 400 idiomas en un país grande, pero donde ya el número de idiomas y de etnias es bastante voluminoso. Pues bien, mi sentimiento era que en América Latina habíamos en el proceso perdido varios elementos. Uno, se había estado perdiendo progresivamente la vocación de la comunicación pública, de los medios audiovisuales públicos como un servicio del Estado a la sociedad, un servicio no lucrativo pero necesario, especialmente en temas de educación, de protección del idioma, de protección de la cultura, de protección de la niñez y de las garantías de recreación de la niñez. Y en segundo lugar, habíamos estado perdiendo la tradición de esta diversidad cultural que tenemos. Yo entiendo que probablemente no es la presión en Uruguay, una sociedad relativamente homogénea, pero es la presión de toda América Latina, donde efectivamente las comunidades tienen diversidad étnico-cultural. Sin embargo, a pesar de la homogeneidad que pueda haber en Uruguay, las comunidades en toda América Latina, me encontré, demandan un espacio de lo local. Permitimos que en nuestros países fuera la ciudad capital la que difundiera la información, la que tuviera los noticieros, la elaboración de los programas, y entonces las comunidades locales sentían que sus noticias locales, su vida local, pasaba totalmente desapercibida, sin creación local por parte de ellos y sin el derecho de informarse de lo próximo, de lo que pasa entre su vecindario y sus vecinos. Para mí me parecía muy importante corregir este fenómeno. Y el segundo fenómeno era el de la sobrecomercialización. Yo creo que los primeros medios de comunicación, incluso desde los escritos, cuando empezó el periodismo, fueron comerciales. Yo, como relator, reivindico la comunicación comercial, es una de mis obligaciones, y creo que la comunicación comercial, sea escrita o sea radial o televisiva o de cualquier otro medio,
ha jugado un papel fundamental en la libertad de expresión del mundo, por supuesto, y debe ser protegida como cualquier medio. Pero lo que no es posible es que empiece a prevalecer únicamente la visión comercial, lo que yo siento que empezó a pasar en América Latina, lo mismo pasó en otras partes, lo mismo pasó con el señor Berlusconi en Italia o con Rupert Murdoch en Inglaterra, es que los medios de comunicación empezaron a ser dirigidos por los administradores comerciales y no por los comunicadores, porque en la comunicación social tiene que haber una vocación de servicio. Siempre la comunicación social es un servicio, sea no lucrativa o sea lucrativa, sea local o sea nacional, o sea escrita o sea audiovisual, de cualquier tipo. Hay una vocación de comunicadores y un profesionalismo y una ética de la comunicación y del periodismo. Y para mí era muy importante volver y preservar esto. Esto implica, y siguiendo los principios, quien más lo trabajó fue el Sistema Interamericano desde Santiago Cantón, cuando fue relator en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, implica el que se establezcan principios de diversidad y pluralismo, el de evitar las grandes concentraciones y ciertamente los monopolios como una violación a esa libertad de expresión. ¿Y por qué? Porque la libertad de expresión es un derecho que se ejerce en dos vías. Es el derecho, sí, que tiene todo periodista o todo medio de investigar y documentar un hecho y de informarlo a un público específico. Pero por encima de todo eso es el derecho de la sociedad a recibir información veraz, diversa y confrontada. ¿Qué quiere decir esto? Yo por eso lo digo, el título específico de mi mandato es el relator de la libertad de opinión y expresión. ¿Y por qué lo separan? Porque primero por dos razones, el derecho a opinión no tiene límites, el derecho a la libertad de expresión sí. Pero segundo, porque uno va en función del otro. La libertad de expresión es el derecho de buscar y recibir información para construir pensamiento y desarrollar opiniones que después se pueden expresar difundiendo información e ideas y esas opiniones. Entonces, para mí era muy importante que en ejercicio de este derecho la sociedad reciba información de todo tipo, con diversidad de medios y con pluralismo de posiciones. Esto le permite a todo ser humano, pero a los grupos sociales y a la opinión pública en general, ir construyendo sus propias conclusiones. No se puede pensar en el ejercicio de la libertad de expresión si toda la información va progresivamente siendo concentrada en una sola perspectiva, en una sola visión. Lo mismo pasa con las universidades. El nombre de las universidades, ¿de dónde viene? De que el pensamiento debe ser universal, de que un buen estudiante, el que va a prosperar en el mundo, es el que va a estudiar todas las tendencias y todas las posiciones. Pues bien, en América Latina, siento yo, de alguna forma se había descuidado esto, especialmente en el manejo de las frecuencias electromagnéticas, que durante la dictadura militar de muchos de nuestros gobiernos o gobiernos autoritarios se empezó a hacer absolutamente en forma arbitraria, con poco rigor y sin transparencia, porque normalmente nosotros no lo sabíamos. Yo fue hasta mucho tiempo después de convertirme en adulto que llegué a descubrir que en mi propio país, Guatemala, por ejemplo, la televisión abierta es un monopolio unipersonal. Toda la televisión abierta pertenece a una sola persona. Y hasta recientemente, hace unos años, se empezó a dar alguna televisión abierta de carácter público y sin recursos. O sea, no existió nunca la posibilidad de una sana competencia, incluso en el sentido comercial, económico y mucho menos en el sentido de contenidos periodísticos. Esto para mí era importante corregirlo y empiezan las recomendaciones, incluso, insisto, de la relatoría de la OEA, desde Santiago Cantón, Eduardo Bertoni, ahora con Catalina Botero, y los relatores, todos han sido hombres, desgraciadamente, de Naciones Unidas, mis dos antecesores, que mantuvieron la misma línea y la misma posición alrededor del mundo, a pesar de que el fenómeno en el mundo, como digo, es más diverso según el continente y según la región. Para mí, como latinoamericano, era muy importante trasladar estos principios a las recomendaciones que yo doy a los estados y a los parlamentos en el mundo entero. No, lo que yo digo hoy aquí en Montevideo es lo mismo que yo, dicho sea de paso, diré en 2 semanas en Roma, que tengo una reunión con la Cancillería de Roma, y que diré en 1 mes y medio en Bangkok, en Tailandia, porque tenemos una reunión, y después en Pretoria,
y Johannesburgo en Sudáfrica. O sea, para mí los principios son universales y se aplican en todas partes, entendiendo la adaptación que tiene que darse de estos principios a la realidad del país, pero los principios siguen siendo exactamente los mismos. Reitero, porque nunca diseño yo algo que digo para un país en específico. ¿Qué sucedió en América Latina? Pues empiezan a haber cambios legislativos importantes y hay 3 países que yo creo que tienen una legislación importante en este tema: Chile, Argentina y Uruguay ahora. Yo he venido con la idea de felicitar esta iniciativa de Uruguay. Me parece un paso importante en la legislación de servicios audiovisuales. Creo que toda ley debe ser mejorada y si les interesa hay algunos puntos que yo podría recomendar, digamos que me parece a mí que es importante que el Parlamento discuta, pero que efectivamente es un gran paso salir de la falta de transparencia que existió en el pasado, de cómo se, por ejemplo, asignaba el uso y el usufructo de las frecuencias, de si se pagaba o no ese servicio. Estos son recursos del Estado, que al igual que los recursos del subsuelo, deben ser regulados para beneficio del Estado, entiéndase de la población misma de un país. Y no son recursos privatizados en beneficio de 1 o 2 individuos, sino para la utilización de un servicio que, aunque tenga ganancia, aunque sea comercial, es un servicio que debe ser un servicio social, pero al mismo tiempo utilizando recursos públicos como son las frecuencias electromagnéticas. En algunos países sigue la persecución, como en mi propio país se persigue todavía incluso las expresiones comunitarias de comunicación social, lo cual es absurdo, pero es así. ¿Por qué? Porque en el Congreso también se perpetúa de que quien concentra el poder de los medios va concentrando el poder político. Entonces el Congreso perpetúa. En el Congreso nadie se atreve a romper el monopolio, porque si se animan a presentar una ley que rompa monopolios, van a perder el espacio de publicidad que como diputadas o diputados tienen en las próximas elecciones. Entonces se vuelve, de hecho pasaron una ley de telecomunicaciones recientemente en que aumentan de 15 años a 20 en forma gratuita, sin pedirlo los medios y sin que tuvieran que hacer ningún procedimiento de evaluación ni de concurso. El único mecanismo en mi país para acceder a una frecuencia es la subasta, con lo cual además discrimina precisamente a los pueblos indígenas, porque esto de los medios de comunicación no es un tema económico. Claro, la sostenibilidad de un medio es importante, pero la sostenibilidad de un medio puede tener diferentes formas y no es el volverlo altamente rentable la única forma que garantiza la sostenibilidad. Entonces yo sí creo que lo que Uruguay está haciendo en este momento de hacer una revisión de lo que eran las prácticas anteriores es valiosísimo y es oportuno, era el momento de hacerlo. Además, después de 2 años de consultas, de las cuales yo vi algunos de los informes, de las minutas sacadas de las reuniones, me interesa mucho el tema de protección de la niñez. Yo trabajo además en derechos humanos, en protección de la niñez, adolescencia y juventud, trabajando especialmente con jóvenes rurales indígenas. Entonces, esta nueva ley de Uruguay me parece que es un salto histórico y era un salto necesario. De hecho, se tardaron mucho, creo, en este gobierno en presentarla. Yo pensaba que la iban a presentar desde hace un año, pero me alegra que esté presentada en el Parlamento y creo que ahora el Parlamento debe hacer un proceso intenso de debate, de consultas, de escuchar a todos los sectores, porque me parece que es importante también que toda la población y todos los sectores se sientan representados en esta ley para poderla hacer más efectiva. Si alguien me dice a mí, ¿usted qué le cambiaría o qué recomendaría en la ley? No se trata de cambiarle cosas, creo que esa es la discusión del Parlamento. 2 o 3 recomendaciones daría yo. Una primera, tal vez empezando por la más simple, es que he escuchado que hay preocupación porque el evitar que hayan escenas de pornografía o escenas de extrema violencia que afecten a la niñez preocupa a algunos medios audiovisuales por los noticieros. ¿Qué pasa con las noticias o qué pasa con el cubrir un evento en vivo? Por ejemplo, con lo que está sucediendo en Siria en este momento, en que la gente sube a su teléfono o puede filmar y lo tira en YouTube, puede uno utilizar o no
esas filmaciones o lo que pasó en las Torres Gemelas en su momento. Yo primero creo en la regulación del horario de protección de la niñez de 6 a 10, eso es en el mundo entero, no es tema de Uruguay, es tema de toda la humanidad. Tema mucho más complejo en Internet, no me meto en él ahorita porque también estoy trabajando temas para Internet. Entiendo que la regulación de Internet es bastante diferente y por eso creo que estuvo bien no tenerlo en la ley, porque en Internet el gran debate mundial es cómo proteger la neutralidad del Internet y cómo incluso evitar que los estados sobreregulen, incluso quién va a ser el órgano internacional de gobernanza del Internet, que hay un debate dentro de Naciones Unidas mismo. Pero en televisión, en radio, en todos los sistemas audiovisuales, yo sí creo que es muy importante mantener la protección de la niñez en cuanto al contenido. Por supuesto que yo parto del artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que es el que mantiene mi mandato y que es el equivalente al artículo 13 de la Convención Americana, de que no debe haber censura previa, salvo, dicen, los casos de protección de la niñez, siguiendo un poco el protocolo también optativo de la protección de la niñez contra la pornografía, el trata de personas y explotación sexual de la Convención de Derechos del Niño. Yo creo que esto sí es muy importante. ¿Cuál es la solución que yo le doy a este tema de los noticieros? Bien, la solución, yo sí creo que tiene que haber esa regulación de 6 a 10 de protección de la niñez, pero creo que en el caso de los noticieros o de avances de noticias en vivo que se pueda filmar, hay una alternativa. Primero, digamos, lo que se establece es un principio que también depende de la ética y la autorregulación de las y los periodistas. En mi país, tristemente, se dio durante un tiempo y se evitó ya por la protesta social en que noticieros de televisión llegaban y levantaban la sábana de los cadáveres que el Ministerio Público había puesto para fotografiar el cadáver ensangrentado. Es decir, este tipo de morbo no solo violenta a la niñez, sino violenta a la sociedad entera, es una falta de respeto. En contraposición a eso, permítanme contarles que en El Salvador, un país vecino al mío, los periódicos escritos, que yo sé que no entran acá en la ley, pero es una experiencia muy linda, los periódicos escritos se pusieron de acuerdo entre sí para no llevar en la portada ninguna foto de violencia. Podían adentro, en el interior del periódico, cubrir todas las noticias de violencia y llevar, pero la idea de ellos es que en los kioscos, cuando uno caminara y los niños y niñas caminaran, no fuera uno viendo las portadas de los periódicos con cadáveres. Y en El Salvador hay 15 asesinatos violentos diarios, igual que en mi país, y para ellos era preocupante el nivel de violencia, pero no incidir en la violencia, incitando más con estas fotografías. Pues parte es este desafío ético periodístico. Pero la solución también está, y recientemente lo vi yo con esta cobertura de Siria, viendo a la BBC, por cierto, en que la facilitadora del programa decía, vamos a darle información de las armas químicas utilizadas por Assad en Siria, pero les advertimos que las escenas que vienen a continuación son escenas muy conmovedoras y de extrema violencia, para que los padres tomen sus propias decisiones. Perfecto, yo con eso estoy satisfecho, eso es proteger a la niñez y al mismo tiempo informar al público. No se trata de cerrar totalmente los espacios. Entonces creo pues que hay una excepción en los noticieros, pero generando este nivel de advertencia cuando por razones obvias del momento se vayan a presentar escenas de violencia, haciendo una precaución inicial a la familia, no solo para los hijos, sino para la familia misma. De repente hay gente que sufrió alguna vez violencia en su vida y que volver a ver una escena de estas puede ser traumático. Este era el tema más sencillo, creo yo, y este es uno de los temas. ¿Cuáles son los temas más, digamos, más de fondo? Tal vez el que yo recomendaría al Parlamento. Me parece a mí que es importante incrementar la autonomía del órgano regulador. Yo creo que si el órgano regulador es colectivo, eso me gusta, pero todos los miembros son nombrados desde el Ejecutivo. Yo creo que con aprobación, yo sé, del Senado, pero me parece a mí que podría ser a la inversa que, digamos, 1 o 2 miembros fueran nombrados por el Ejecutivo y el resto de los miembros fueran electos dentro del Parlamento. Por el Senado, esto le daría mayor nivel de representatividad y menos confrontación.
Si el siguiente tema, el tercero, es que yo le daría más poder al órgano regulador. Creo que es importante que la asignación de frecuencias, los concursos públicos transparentes que se hacen, que el órgano regulador no sea un órgano consultivo, sino sea el que asigne las frecuencias, el usufructo de las frecuencias. Y esto también hace que no se pueda debatir, digamos, si se hace en beneficio de uno u otro. Yo siempre le digo a quienes hacen una ley que deben de pensar que hoy hay un gobierno en el poder al que todo el mundo ve y respeta, hay un parlamento que se entiende, a pesar de los debates y diferencias, se entienden entre sí, pero el día de mañana no saben ni qué gobierno van a tener ni qué parlamento van a tener. Y uno redacta una ley para el largo plazo, para que la pueda aplicar quien llegue y se tenga que adherir a los términos de esa ley en el futuro. Entonces es mejor hacerlo lo más simple y lo más clara posible. Esos serían tal vez los temas más importantes, tal vez en la comunicación pública. Yo creo en la comunicación pública, creo que es de los grandes vacíos que permitimos que se generaran en América Latina. La comunicación pública, como digo, uno lo ve en Europa, en otras partes, juega un papel importantísimo como noticia autónoma, objetiva, importante como protección cultural y educativa. Yo creo que se debe volver a una fuerte comunicación pública, medios audiovisuales públicos, entendiendo estatales, pero deben ser independientes del poder político y autónomos financieramente. Yo creo que esto también es importante para que el contenido, que es un poco, de nuevo, volviendo al modelo, si ustedes quieren, de BBC, es presupuesto del Estado, pero tienen su presupuesto y lo manejan en su forma, independiente de cualquier gobierno que esté en el momento. Creo que es un modelo importante. En México, que es un país federal, por ejemplo, un fenómeno interesante que hicieron, como cada estado tiene su universidad estatal, que es autónoma, cada estado tiene además un canal de televisión educativo adscrito a la universidad. Entonces eso permite también dar programas educativos, informativos, además de que puedan haber canales de cultura y de información. En el tema político, por ejemplo, es interesante, en los países escandinavos no permiten información, propaganda política pagada, sino lo que se hacen son programas informativos políticos que le dan a los políticos el espacio por igual, digamos a los candidatos, invitando a todos a que presenten su plataforma, su programa, su anuncio y después haciendo debates pero son canales públicos que están haciendo este ejercicio de información a la población y no responde al pago que los partidos puedan hacer de publicidad. Me parece que la comunicación pública se presta para hacer muchas de estas experiencias y puede ser un fenómeno interesante. Estas serían algunas de mis recomendaciones, algunos de mis consejos al Parlamento, pensando que debe haber un proceso, como digo, de amplia discusión y de escucha, pero yo volvería al principio de todo el fenómeno. Creo que es un paso muy importante, creo que es una ley que democratiza los medios audiovisuales y por consiguiente facilita la libertad de expresión. Y he venido a felicitar al presidente Mujica y al gobierno de Uruguay por haber tomado esta iniciativa y haberla presentado al Congreso de la República. Gracias. Bueno, en vista que aparte hoy estamos de presentadores y de moderadores también, porque hoy ha faltado con aviso algunos funcionarios, así que vamos a tener que ver. No todo funciona tan bien, como habrás visto, no todo funciona como debería funcionar, pero ya lo solucionaremos. En primer lugar, y antes de abrir la posibilidad de preguntas al señor relator o a quien habla, pero seguramente sean al señor relator, que es el invitado central, a mí me gustaría hacer una serie de consideraciones atendiendo la presencia justamente de la prensa en nombre del gobierno y atendiendo lo que ha dicho el señor relator. En primer lugar, agradecemos mucho nuevamente, me parece importante destacar la presencia en el país. Él acaba de relatar algunos de sus futuros viajes y una agenda muy, muy compleja. Ustedes saben que este tipo de cargos